Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro El Método Kaizen. Hoy es 24 de julio y para eso tenemos a nuestras grandes amigas Dolly Gómez y Yolanda Contreras. Bienvenidas. Feliz día. Iniciamos este nuevo capítulo de hoy. Técnica Kaizen. ¿Cómo modelar la mente? Sea cual sea tu objetivo, modelar la mente es una excelente manera de facilitarte el ingreso a tu programa de cambio Kaizen. De un auténtico modo Kaizen, descompondré el método de modelar la mente en pequeños pasos. Escucha mejor. Primero, elige una tarea que te da miedo hacer o que te hace sentir incómodo. Intenta darte por lo menos un mes antes de que realmente tengas que realizar esa actividad. Segundo, decide cuántos segundos al día estás dispuesto a dedicarle a modelar tu mente para hacer esa tarea. Asegúrate de que adjudicas segundos, no minutos u horas. El compromiso de tiempo debe ser tan bajo que puedas cumplir fácilmente con los requerimientos de cada día. La repetición es esencial. Hagas lo que hagas, si lo haces repetidamente, incluso durante pocos segundos cada vez, sirve para que el cerebro decida qué es importante y así las células comienzan a comprometerse en favor del nuevo comportamiento. Tercero, cuando estés preparado para la práctica de modelar la mente, siéntate o acuéstate en un lugar tranquilo y cómodo y cierra los ojos. 4. Imagina que estás en una situación dificultosa o incómoda, examinándola con tus propios ojos. ¿Qué ves? ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes están allí? ¿Qué parecen? Intenta ver la expresión de sus rostros, las ropas que visten, su postura. Ahora expande tu imaginación hacia el resto de tus sentidos. ¿Cuáles son los sonidos, los aromas, los sabores y las texturas que hay a tu alrededor? 6. Sin mover ningún músculo real, imagina que estás haciendo la tarea. ¿Qué palabras usas? ¿Cómo suena tu voz? ¿Y cómo resuena a través de tu cuerpo? ¿Cuáles son tus actitudes físicas? 7. Imagina una respuesta positiva a tu actividad. Si estás modelando la mente para hablar en público, por ejemplo, mira cómo la audiencia se inclina hacia adelante, observando de manera receptiva y con interés. Oye el rasgueo de un lápiz sobre el papel cuando algunas personas particularmente entusiastas toman notas. 8. Cuando se haya vuelto habitual el asignarle tiempo a modelar la mente e incluso divertido, puede que descubras que estás realizando automáticamente la actividad que antes te resultaba dificultosa con entusiasmo. Pero si no estás preparado aún para hacerla realmente, perfecto, no hay problema. Nunca fuerces el proceso del Kaizen. Solo funciona si tú dejas que el cambio suceda de una manera fácil y cómoda. En lugar de eso, puedes escoger aumentar el tiempo que empleas en modelar la mente, pero una vez más, debes aumentarlo lentamente, quizás en solo 30 segundos. Puedes incrementar la cantidad de tiempo y el ritmo solo cuando el escenario anterior al modelar la mente ya se desarrolla con fluidez. Si empiezas a poner excusas para no practicar la técnica de modelar la mente o si consideras que olvidaste hacerlo, entonces lo que necesitas es recortar la cantidad de tiempo que le dedicas. 9. Una vez que te sientas cómodo usando la técnica de modelar la mente para esa tarea, y puede llevar días, semanas o incluso más tiempo, imagina la peor de las situaciones posibles y cómo responderías eficazmente a la misma. Un orador puede sentir que un sudor nervioso se desliza por su rostro
y ver que su público parece aburrirse y oír cómo la gente cuchichea entre sí. Entonces, debe imaginar cómo les hablaría, qué gestos haría y cómo se sentiría en tal situación. 10. Cuando te sientas preparado para asumir realmente la tarea, prueba a dar algunos pequeños pasos al principio. Por continuar con el ejemplo del orador, considera que estás dando tu charla en voz alta, pero en una sala vacía o dirigiéndote a un público de una sola persona simpática. El primer paso o cualquier paso. Puedes usar el método para modelar la mente en cualquier etapa de un programa de cambio Kaizen. Mucha gente lo utiliza cuando sabe qué acción le gustaría emprender, pero simplemente no puede mentalizarse para hacerla. Es posible que sepas, por ejemplo, que debes comer más verduras. Puedes dedicar 15 segundos de cada día sencillamente a imaginar que estás comiendo y disfrutando un poco de brócoli. Cuando eso se convierta en habitual e incluso te resulte agradable, puedes prolongar esa visión en 30 segundos o en la cantidad de tiempo que te apetezca. Entonces, puedes poner en marcha otra estrategia Kaizen, la acción de comer de verdad un ramillete o dos. La técnica Kaizen de las pequeñas acciones se analiza en el siguiente capítulo. Pero como cada una de las estrategias Kaizen, modelar la mente puede usarse en cualquier etapa de un programa de cambio. Modelar la mente es algo perfecto para los momentos de enfermedad o cuando tienes problemas de calendario que te imposibilitan continuar con una acción que ya está en marcha. Incluso después de que hayas alcanzado el éxito, puedes emplear un poco del método para modelar la mente. Siempre que quieras adquirir una nueva habilidad o incorporar una costumbre para una puesta a punto mental. Repito, pero como cada una de las estrategias Kaizen, modelar la mente puede usarse en cualquier etapa de un programa de cambio. Modelar la mente es algo perfecto para los momentos de enfermedad o cuando tienes problemas de calendario que te imposibilitan continuar con una acción que ya está en marcha. Incluso después de que hayas alcanzado el éxito, puedes emplear un poco del método para modelar la mente siempre que quieras adquirir una nueva habilidad o incorporar una costumbre para una puesta a punto mental. Consejo Kaizen. Abajo aparecen algunas sugerencias para aplicar la técnica para modelar la mente con objetivos específicos. Y recuerda esto, las preguntas pequeñas son una forma poderosa de generar ideas para modelar la mente. Simplemente pregúntate, ¿cuál es el pequeño paso que puedo dar para lograr mi objetivo? Deja que la pregunta madure durante unos días o semanas. Cuando tengas una respuesta, puedes utilizar la técnica para moderar la mente, para imaginarte dando ese pequeño paso. Si quieres aprender a controlar las porciones de comida que tomas, imagínate sentado a una mesa. Visualiza frente a ti una bandeja con restos de comida. ¿Qué aspecto tienen los alimentos? ¿Cómo huelen? ¿Y a qué saben? Ahora, imagínate que dejas tu cubierto aunque quede comida en la fuente. ¿Cómo suena el cubierto al tocar la fuente? Toma tu servilleta de regazo y siente su textura. Deja tu servilleta y escucha cómo suena tu silla. Siente cómo se mueven tus músculos cuando te alejas de la mesa. Imagínate a ti mismo levantándote y alejándote sin esfuerzo. Si la rabia autodirigida está bloqueando tu camino hacia el cambio, intenta esto. Considera una situación en la cual tú eres con frecuencia duro o crítico contigo. Dado que es mucho más fácil para la mayoría de las personas autocríticas ser amable con los demás,
Intenta imaginar que estás consolando a una amiga o a un niño pequeño que ha cometido el mismo fallo o error que ves en ti mismo. Oye a esa persona decir las dañinas palabras que tú te dices, tales como soy una mala persona o nunca conseguiré hacerlo bien. Ahora imagínate consolando a esa persona. Percibe el amor y la compasión que sientes por alguien que está sufriendo de esa manera. ¿Qué gestos y palabras usarías? Permítanme y yo repito este párrafo. Sirve para aplicarlo a muchas cosas en la vida de todos. Si la rabia autodirigida está bloqueando tu camino hacia el cambio, intenta esto. Considera una situación en la cual tú eres con frecuencia duro o crítico contigo, dado que es mucho más fácil para la mayoría de las personas autocríticas ser amable con los demás. Intenta imaginar que estás consolando a una amiga o a un niño pequeño que ha cometido el mismo fallo o error que ves en ti mismo. Oye a esa persona decir las dañinas palabras que tú te dices, tales como soy una mala persona o nunca conseguiré hacerlo bien. Ahora, imagínate consolando a esa persona. Percibe el amor y la compasión que sientes por alguien que está sufriendo de esa manera. ¿Qué gestos y palabras usarías? Qué lindo encontrar al niño dentro de cada uno de nosotros para consentirlo y quererlo cuando las cosas no nos están saliendo bien. Si te gustaría reparar una relación personal que se ha roto, piensa primero en alguna cosa que hace la otra persona y que te saca de tus casillas, levantándote a reaccionar exageradamente o a evitarla. Ahora, figúrate a esa persona comportándose de una manera irritante e imagínate respondiendo de modo que consideres ideal. ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? ¿Se enfriaría o se calentaría aún más? ¿Qué te gustaría decir y en qué tono de voz? ¿Qué postura corporal te gustaría adoptar? Muchos de nosotros necesitamos ayuda para aprender a relajarnos. Escoge un escenario recurrente que con frecuencia te genera irritación o impaciencia. Conducir entre el tráfico denso provoca esas respuestas en muchos de nosotros. Entonces, imagínate en esa situación sintiendo serenidad interior y demostrando buena voluntad hacia los demás. Si tratas de mejorar tu reacción ante el denso tráfico, imagínate en el coche con los músculos relajados, respirando hondo e incluso manteniendo la calma, aunque a tu alrededor los conductores hagan sonar los claxones y se comporten agresivamente. Imagínate siendo afable con los otros conductores y, si es posible, siente cómo haces un gesto con tu mano para dejarlos pasar a tu carril. Tremendos ejercicios. Sí, pero esa es la vida. Capítulo 4. Realizar acciones pequeñas. Las acciones pequeñas son el corazón del Kaizen. Al dar pasos tan pequeños que pueden parecer triviales y hasta irrisorios, navegarás tranquilamente sorteando los obstáculos que antes te habían vencido. Lentamente, pero sin dolor, cultivarás los deseos de éxito continuo y establecerás una nueva ruta permanente para el cambio. Y eso está bien interesante. Lentamente, pero sin dolor, cultivarás los deseos de éxito continuo y establecerás una nueva ruta permanente para el cambio. Las acciones pequeñas conforman la base de la mayoría de los programas de cambio del Kaizen, por una razón obvia. No importa cuánto prepares o practiques preguntas pequeñas y pensamientos pequeños. Eventualmente deberás pasar al terreno de la acción. Esto es así tanto si planeas montar un nuevo negocio como si tienes que enfrentar a un miembro conflictivo de la familia. Pero dado que esto es Kaizen, tus primeras acciones serán muy pequeñas, tan pequeñas que puedes llegar a encontrarlas raras y hasta ridículas. Eso está bien. Es conveniente tener sentido del humor cuando estás tratando de cambiar tu vida. En la tabla siguiente hay algunos maravillosos ejemplos de acciones Kaizen.
Estas acciones pequeñas habitualmente les suenan extrañas a los no iniciados, pero si has estado luchando para hacer un gran cambio, perder 10 kilos, cambiar de profesión o estabilizar una relación amorosa que se está hundiendo y has fracasado, entonces puede que aprecies cómo los pequeños cambios pueden ser de utilidad. Recuerda que los grandes y audaces esfuerzos para hacer un cambio pueden ser contraproducentes. Muchos de esos esfuerzos no toman en cuenta los pesados obstáculos que puede haber en el camino. La falta de tiempo, los presupuestos ajustados o una profundamente arraigada resistencia al cambio. Tal como hemos aprendido, los programas radicales de cambio pueden hacer surgir tus ocultas o no tan ocultas dudas y temores. ¿Y si fracaso? ¿Y si logro mi objetivo y sigo siendo infeliz? Activando las alarmas de la amígdala. Tu cerebro responde a este miedo con niveles hormonales disparados y bajos niveles de creatividad en lugar de con la positiva y consistente energía que necesitas para lograr tus metas a largo plazo. Bueno, vamos a leer el cuadro que nos había dicho que íbamos a encontrar aquí. Objetivo, acción, Kaizen. Dejar de excederte. Quita algo del carrito de la compra antes de dirigirte a la caja. Si quieres, yo leo el cuadrito chiquito y tú lees el grande. Iniciar un programa de ejercicios. Ponte de pie. Y simplemente ponte en la cinta de correr durante unos minutos por la mañana. Controlar el estrés. Una vez al día, localiza qué parte de tu cuerpo está tensa. Tu cuello, la parte inferior de tu espalda, los hombros. Después, respira hondo. Perdón, y alguna pausa aquí. Este pedacito es muy común y es muy del día a día. Uno se estresa, pero a veces uno no es consciente que está estresado. Y una forma de reconocer que estamos manejando estrés, que a veces ni nos lo imaginamos, es cuando empezamos a sentir ese mico colgado en el cuello, esa espalda tensa, esos hombros que no podemos ni mover. Entonces, muy importante en estos, aquí nos están guiando sobre los objetivos que nos vamos a proponer. Y si es, por ejemplo, ayudar a controlar el estrés, reconocer eso que estamos localizando y luego hacer lo pertinente. Entonces, aquí nos están diciendo que controlar el estrés, ¿lo vuelves a repetir? Una vez al día, localiza qué parte de tu cuerpo está tensa. Tu cuello, la parte inferior de tu espalda, los hombros. Después, respira hondo. Mantener limpia la casa. Elige una zona de la casa. Programa 5 minutos en un cronómetro y ordénala. Detente cuando el tiempo acabe. Aprender una lengua extranjera. Comprométete a memorizar una nueva palabra cada día. Si eso es demasiado duro, practica la repetición de la misma palabra 1 o 2 veces al día durante una semana, añadiendo cada semana una nueva palabra. Dormir más. Vete a la cama 1 minuto antes por la noche o quédate en la cama 1 minuto más por la mañana. Las acciones pequeñas llevan muy poco tiempo o dinero y son agradables incluso para aquellos de nosotros que no tienen acumulado un gran volumen de voluntad. Las acciones pequeñas engañan al cerebro que piensa, ese cambio es tan pequeño que no es gran cosa. No hay motivo para ponerse nervioso. En esto no hay riesgo de fallar o de ser infeliz. Al sortear la respuesta al miedo, las acciones pequeñas le permiten al cerebro crear nuevos y permanentes hábitos a un ritmo que puede ser sorprendentemente rápido. No hay tiempo, no hay dinero, el Kaizen se adapta a tu vida. Si tú eres como montones de personas que quieren hacer un cambio, puede que te digas a ti mismo, pero ¿cómo puedo alcanzar mi objetivo? El dinero no me sobra y apenas si tengo un momento para sentarme entre el desayuno y la hora de irme a dormir. Anímate. Como todas las mejores cosas de la vida, los pasos pequeños son gratuitos y puesto que darlos solo lleva 1 minuto o 2 de tu tiempo, pueden encajar en cualquier agenda. Como prueba,
Déjame enseñarte cómo un par de pequeñas acciones Kaizen que requieren solamente unos pocos minutos más cada día rescataron a una clínica médica del desastre financiero. Cuando me llamaron desde una clínica de atención ambulatoria, esta atravesaba por serios problemas. Tenía un alto índice de bajas de paciente, una situación con severas consecuencias financieras. Aquellos pacientes que seguían asociados le daban malas calificaciones. Los pacientes que fueron consultados a través de encuesta por escrito acerca de por qué se sentían tan disgustados con la clínica expresaron como queja principal los largos tiempos de espera para ser atendidos. Y bien, incluso aunque no seas un profesional de la medicina, probablemente sepas que los largos tiempos de espera son un problema muy común en las consultas médicas. Este inconveniente es habitualmente imposible de resolver, dadas las emergencias y los imprevistos que surgen cotidianamente. Puede ocurrir que un paciente en principio programado para ser tratado de una erupción cutánea, por ejemplo, mencione aparte otro síntoma más serio como mareo o dolor de pecho y de repente una visita rutinaria se alarga mucho y por supuesto estropea el resto del día. Este problema de las citas de los pacientes era tan complicado y tan generalizado que la clínica consideró algunas soluciones drásticas. Los miembros del personal sugirieron invertir en costosos equipos que, supuestamente, podrían ayudarlos a manejar el flujo de pacientes y ayudar a los doctores a determinar cuánto tiempo había que asignarle a cada visita. Otra idea fue contratar a una enfermera practicante que filtrara a los pacientes por teléfono para determinar con exactitud cuánto tiempo llevaría a visitarlos. Los profesionales incluso concibieron la idea de asignar a uno de los médicos únicamente al ingreso de pacientes. Un paso arriesgado, dado que el facultativo, cuya labor se limitara a los ingresos, no tendría posibilidad de atender a los nuevos pacientes que la clínica necesitaba imprescindiblemente. Ninguna de estas soluciones parecía viable o posible de ajustarse al presupuesto de por sí precario de la clínica. En el día a día de esta, la tensión iba creciendo cuando los distintos sobrecargados grupos de trabajo, médicos, enfermeras, recepcionistas, se culpaban los unos a los otros por la disminución en la lista de pacientes y los disgustados clientes. Esta clínica se enfrentaba a un verdadero reto, pero yo me sentía esperanzado porque el Kaizen tiene una ventaja natural en el ámbito de la medicina. Dentro del modelo médico, la solución natural es siempre el menor tratamiento que resulte eficaz, el que funcione sin exponerse a un riesgo innecesario. Los facultativos no plantean una cirugía, si las medicinas pueden ayudar. Y no les gusta recetar medicinas, si puede haber cura simplemente con descanso o con un cambio en el estilo de vida. Todo lo que necesitaba hacer era indicarle a la clínica cómo resolver sus problemas financieros de acuerdo a los familiares. Términos de lo pequeño es mejor. Convoqué una reunión de los miembros del personal y les pedí que hablaran sobre su mejor y su peor experiencia como clientes. La mayoría habló de ordenadores rotos, problemas con el banco y otros inconvenientes. Entonces alguien mencionó que su mejor experiencia como cliente había tenido lugar cuando se interrumpió su servicio telefónico. ¿Esa había sido su mejor experiencia? Pregunté. Lo que había hecho de esa experiencia algo tan gratificante, respondió, fue que el representante del departamento de clientes se había disculpado inmediatamente por el problema y por el tiempo de espera transcurrido hasta contactar con el representante. 2 días después, el propio representante realizó una verificación para asegurarse de que el problema había sido resuelto. Otra gente estuvo de acuerdo en que las peores experiencias como consumidores pueden ser transformadas mediante una disculpa.
y una demostración de preocupación. Todos sabían, dijeron, que los discos duros pueden estropearse antes de tiempo y que los bancos pueden cometer errores. Lo que convierte a una experiencia en positiva o negativa es lo que sucede en esos pocos minutos en que explicas tu problema a la gente implicada. El grupo concluyó que los pacientes, al igual que los usuarios de banca y los propietarios de ordenadores, realmente entienden que ocurren errores y que los médicos no siempre pueden controlar su tiempo. Lo que los pacientes realmente odiaban era la sensación de impotencia cuando traspasaban la puerta y no solo sus organismos, sino también su tiempo estaba en manos de otras personas. Era el momento perfecto para una pregunta, Kaizen. ¿Cómo puedes mejorar la experiencia del paciente ante los retrasos de una manera en que no cueste más que unos pocos minutos de tu tiempo? No me sorprendí cuando el personal entusiasmado se creció ante el desafío. Decidieron que cada uno de los siguientes pasos podía ser fácilmente implementado en las situaciones de retraso. La recepcionista podía explicar personalmente la razón de la espera al paciente e informarle aproximadamente de cuándo el médico estaría disponible. Se le ofrecería al paciente la alternativa de ver a otro médico o darle otra cita. La enfermera o la auxiliar de enfermería se disculparía con cada uno de los pacientes que hubiera tenido que esperar antes de ser asignado a una consulta de reconocimiento. El médico se disculparía cuando el paciente entrara en la consulta. Antes de que abandonara la consulta, el médico agradecería al paciente haber escogido esa clínica. Finalmente, la recepcionista volvería a dar las gracias por segunda vez al paciente cuando se estuviera yendo. Mire, pues son cosas que son sencillas, realmente a nadie le cuesta hacer esta clase de acciones, pero sí transforman completamente un momento de rabia, de acaloramiento, de impaciencia sí, incluso de dolor. Incluso la persona, a pesar de que haya tenido que esperar el tiempo que sea, termina yéndose satisfecha porque fue vista, fue tratada como un ser humano, fue tenida en cuenta y todo lo que tuvieron que hacer fue contar que estaba pasando, disculpar por la demora y agradecer por la paciencia. Entonces, cosas sencillas. Y a veces eso también pasa en la casa, ¿no? Ok. Estos cambios consistieron en frases pequeñas, principalmente, discúlpame o se lo agradezco. Inimaginablemente, esos eran los pasos más pequeños. Pero poco después de que el personal implementara estos cambios, las encuestas a los pacientes indicaron que el grado de satisfacción se había duplicado y el número de pacientes que abandonaban la clínica se redujo hasta en un 60%. Ten en cuenta que el tiempo medio de espera siguió siendo el mismo que antes, pero ahora los pacientes decían cosas tales como: nunca me he sentido más apreciado en una consulta médica. Y las fracciones anteriormente enfrentadas de la clínica depusieron las armas contentas de que hubiera algo tan sencillo y productivo que cada uno de ellos pudiera hacer para lograr sus objetivos. Repito esto. Estos cambios consistieron en frases pequeñas, principalmente discúlpeme o se lo agradezco. Innegablemente, esos eran los pasos más pequeños. Pero poco después de que el personal implementara estos cambios, las encuestas a los pacientes indicaron que el grado de satisfacción se había duplicado y el número de pacientes que abandonaban la clínica se redujo hasta en un 60%. Ten en cuenta que el tiempo medio de espera siguió siendo el mismo que antes, pero ahora los pacientes decían cosas tales como: nunca me he sentido más apreciado en una consulta médica. Y las, acciones anteriormente enfrentadas de la clínica depusieron las armas
contentas de que hubiera algo tan sencillo y productivo que cada uno de ellos pudiera hacer para lograr sus objetivos. ¿No producen resultados lentos los pasos pequeños? Si bien los pasos Kaizen pueden ser pequeños, con frecuencia pueden conducir rápido al cambio. Mi experiencia con la clínica demuestra que a veces todo lo que se necesita es un pequeño paso para efectuar un cambio drástico. Y puede que tú descubras que un único pequeño cambio, quizás destinar solo 5 minutos cada noche para recoger juguetes y objetos domésticos dispersos, cumple con tu objetivo de tener la casa más limpia. Cuando el objetivo es realizar una actividad a la que te resistes profundamente, digamos, hacer ejercicio o abandonar un hábito arraigado, es posible que para relajarte te dediques a hacer compras. Puedes descubrir que un paso pequeño no es suficiente, pero ese paso te lleva a dar un segundo y luego a un tercero, cómodamente, hasta que un día descubres que has dominado el cambio. Retomemos a Julie, la madre divorciada que no tenía tiempo para hacer ejercicio. Comenzó con una acción pequeña, hacer marcha solamente durante 1 minuto cada día frente al televisor. Esta acción no hizo gran cosa por su capacidad aeróbica, pero para Julie tuvo un efecto diferente y quizás mucho más significativo. Abrió una ventana a la posibilidad de incluir el ejercicio en su vida. Después de un par de semanas, Julie decidió que podía hacer marcha durante el tiempo de una pausa comercial. Una vez que dominó eso, decidió que lo intentaría durante 2 pausas comerciales. Y entonces se olvidó de parar. Los anuncios se acabaron, la programación se reanudó y Julie descubrió que todavía estaba moviéndose. Casi sin darse cuenta, esta mujer tremendamente ocupada descubrió una manera para cumplir con las directrices de la American Medical Association, Asociación Médica Estadounidense, de hacer 30 minutos de ejercicio cardiovascular la mayoría de los días y lo disfrutaba. Se había convertido en un hábito por sí mismo, uno que ella empezaría a echar de menos si lo soltara. Dar pasos pequeños sabiendo que estás calmando el miedo y creando un nuevo hábito requiere confianza y optimismo. La gente que se enfrenta al Kaizen no lo hace porque los pasos son difíciles, sino porque son fáciles. No pueden superar su formación cultural, que dice que el cambio siempre debe ser instantáneo, que siempre debe requerir una autodisciplina de acero y que nunca puede ser placentero. Pensamos que si somos duros con nosotros mismos, exhortándonos a hacer más y a hacerlo más rápido, conseguiremos mejores resultados. Decimos, ¿cómo puedo alcanzar mi objetivo con 1 minuto al día? A ese ritmo llevará años, pero el Kaizen nos pide que seamos pacientes, nos pide que tengamos fe en que con los pasos pequeños podemos superar mejor la inicial resistencia mental al cambio. No tenemos control sobre el calendario de nuestro cambio. Del mismo modo que no podemos determinar el momento en que alcanzamos un objetivo, tal como aprender a conducir, a esquiar o a tocar la guitarra. Sencillamente debemos confiar en que la mente desarrollará una maestría y obedecerá instrucciones que le estamos enviando. Sencillamente debemos confiar en que la mente desarrollará una maestría y obedecerá las instrucciones que le estamos enviando. Simplemente no puedo decidirme a hacerlo. Como el Kaizen funde la resistencia. Cada Nochevieja, millones de nosotros hacemos una lista de objetivos para el año venidero. Queremos perder peso, organizarnos, aprender a manejar el estrés y así sucesivamente. Y planificamos hacer esos cambios en su totalidad, comenzando justo al día siguiente. Pero una y otra vez, sencillamente no podemos armarnos con la voluntad requerida para hacer esa masiva y súbita reforma.
por lo menos no durante un periodo prolongado de tiempo. Las encuestas sugieren que la típica resolución se repite durante 10 años seguidos, que una cuarta parte de ellas se abandonan en el transcurso de las primeras 15 semanas y que se vuelven a desempolvar al año siguiente. El Kaizen ofrece una alternativa a este ritual anual de fracaso. Hace muchos años, antes de conocer el Kaizen, oí a un muy famoso experto en dolor dar una conferencia ante un público numeroso. Pese a que el dolor no siempre puede tratarse con medicinas y otras invenciones médicas, técnicas mentales como la meditación pueden reducir significativamente el sufrimiento de aquellos que lo padecen. Este experto en dolor animó a todos los oyentes a que fueran a su casa y meditaran durante 1 minuto al día. Bastante sorprendido, me acerqué a él después de la charla y le pregunté por qué pensaba que 1 minuto de meditación podría hacerle algún bien a alguien. En un tono paciente de voz me preguntó cuánto hacía que existían las técnicas de meditación larga. 2 o 3 mil años, dije. Así es, me respondió. De modo que hay muy buenas posibilidades de que este público haya oído hablar de eso antes. Aquellos a los que les gusta la idea ya han encontrado un maestro o un libro y lo practican. Para el resto de las personas que estaban entre este público, la meditación es la peor idea de la que jamás hayan oído hablar. Prefiero que vayan a sus casas y mediten durante 1 minuto a que no mediten durante 30. Puede que les guste, puede que se olviden de parar. Y creo que tenía razón. El estudio de las técnicas persuasivas demuestra consistentemente el poder del Kaizen para fundir la resistencia, incluso la resistencia más dura. En un estudio más bien humorístico, los propietarios de casas de un barrio de California del Sur fueron consultados por voluntarios si consentían en exhibir un pequeño cartel en el que se leyera: "Sé un conductor seguro", en una de sus ventanas. La mayoría de ellos aceptó. Los propietarios de casas de otro barrio, escogidos por su similitud con los primeros, no fueron consultados acerca de exhibir el cartel. 2 semanas más tarde, a los propietarios de ambos barrios se les preguntó si permitirían que una valla publicitaria con el mismo mensaje fuera instalada en el jardín delantero de sus casas. Se les enseñaron fotografías que demostraban que dicha valla taparía prácticamente sus casas. Para hacer la solicitud aún menos atractiva, la leyenda de la misma estaba mal diseñada. El grupo que no había sido abordado en relación con el pequeño cartel lo rechazó en un 83% de las veces. El grupo que había dado el pequeño paso en el primer barrio, sin embargo, accedió a exhibir el cartel en un 76% de las veces. El pequeño paso multiplicó las probabilidades por 4. Otros estudios reflejaron estos resultados y demostraron que una pequeña acción inicial, exhibir un pin con un propósito caritativo, vigilar las pertenencias de alguien ajeno en la playa, elimina la mayoría de las objeciones para realizar una acción mucho mayor. Hacer mayores donativos, intervenir si las pertenencias de otra persona son robadas. Ahora, imagina cómo las pequeñas acciones eficaces pueden vencer su resistencia al cambio que realmente deseas hacer. He utilizado el Kaizen una y otra vez con personas a las que les gustaba la idea de mantener sus decisiones de adelgazar, organizarse o estar más relajadas, pero que se resistían a hacer los cambios necesarios en su rutina. En la consulta médica de la UCLA, por ejemplo, he visto a gente que simplemente no quiere, no puede usar el hilo dental. Saben que se arriesgan a tener caries o enfermedad periodontal y sienten que deben desarrollar el hábito de usar el hilo, pero al parecer no pueden trasladar ese conocimiento a la acción. De modo que yo les he pedido que lo utilizaran en un diente cada día. Estas personas hallaron este pequeño paso mucho más fácil.
Al cabo de un mes de usar el hilo dental en un solo diente todos los días, habían conseguido dos cosas: un diente muy limpio y el hábito de usar esa ridícula cuerdecita. Un diente limpio es un logro en sí mismo, pero la mayoría de las personas descubren que no quieren detenerse en ese punto. Algunos siguen y se pasan el hilo dental por 2 dientes al mes siguiente, pero la mayoría descubre que ese hábito se ha arraigado con tanta fuerza y dado que de todas maneras están frente al espejo con el trozo de hilo dental, que lo pasan por 2, 3, 4 o 5 dientes. En el curso de entre 6 y 10 semanas, la mayoría de la gente usa el hilo dental en todos los dientes. Si la gente se olvida de cumplir con su rutina de un diente al día, yo les voy a pedir que añadan otro paso Kaizen, que aten un trozo del hilo dental alrededor del mando de la tele o que peguen un trocito de hilo en el espejo del baño como recordatorio. También he visto más personas de las que esperaba que no eran capaces de incorporar la costumbre de hacer ejercicio regularmente y que en consecuencia sufrieron enfermedades devastadoras. A menudo se trata de personas con exceso de trabajo, exceso de compromiso y exceso de estrés. Estos pacientes sencillamente no ven cómo podrían disponer de los 30 minutos de ejercicio al día que se recomiendan. Su vida puede ser tan dura que no pueden imaginarse endurecerla aún más estimulando voluntariamente la sudoración. Puede que les dé miedo lo que van a parecer sus otros hábitos desde un nuevo y saludable punto de vista. Realmente puedo simpatizar con eso. Para esas personas, la indolora y fácil naturaleza del Kaizen tiene un particular atractivo. La gente que odia absolutamente hacer ejercicio puede empezar de la manera en que lo hizo Julien, simplemente haciendo marcha frente al televisor durante 1 minuto al día. Pronto creará el hábito y estará dispuesta a añadir unos cuantos minutos más a su rutina y luego unos pocos más hasta que se descubren dedicándose con entusiasmo a un régimen de ejercicios saludable. Consejo Kaizen. Para tener una salud estupenda, puede que lo mejor sea que establezcas objetivos menores. Hacer solamente unos pocos cambios positivos puede tener un impacto sorprendente en tu bienestar. Investigaciones recientes insisten especialmente en que perder el 10% del peso de alguien, suponiendo que haya sobrepeso inicial, conduce a mejoras radicales en el riesgo de diabetes, hipertensión y apnea del sueño. Un estudio de la Universidad de Adelphi muestra que la gente que utiliza la cinta de correr solo durante 4 minutos al día, durante 4 días a la semana, asegurándose de alcanzar el 70% de su ritmo cardíaco matching, experimenta un 10% de aumento de su capacidad aeróbica, el mismo porcentaje que aquellos que se ejercitaban durante 20 minutos al día. Una vez conocí a una mujer que deseaba hacer ejercicio e incluso había comprado una cara cinta de correr para tener en su casa, pero seguía viendo que evitaba hacer ejercicio. Simplemente no puedo decidirme a hacerlo, pensaba, de modo que recurrió al Kaizen. El primer mes se subía en la cinta de correr, leía el periódico y tomaba su café. Al mes siguiente, después de acabarse el café, caminaba en la cinta durante 1 minuto, sumando 1 minuto más cada semana. Durante esos primeros meses, sus pequeñas acciones habrían sido consideradas por la mayoría de la gente como ridículas, pero en realidad no lo eran. La mujer estaba desarrollando una tolerancia al ejercicio. Pronto, sus ridículas pequeñas acciones se convirtieron en el firme hábito de correr medio kilómetro al día. Ten en cuenta que ese incremento gradual en un programa duradero es lo opuesto a la pauta habitual, en virtud de la cual una persona comienza con un estallido de actividad durante unas cuantas semanas, pero con el tiempo vuelve a su confortable sitio en el sofá. Cuando planifiques tus propios pasos pequeños hacia el cambio,
Considera que a veces, pese a tu mejor planificación, levantarás un muro de resistencia. No te rindas. En lugar de eso, intenta reducir el tamaño de tus pasos. Recuerda que tu objetivo es evitar el miedo y dar los pasos tan pequeños que apenas puedas notar el esfuerzo. Cuando los pasos son lo suficientemente fáciles, la mente se hará cargo y se saltará los obstáculos para alcanzar tu objetivo. De vez en cuando, el Kaizen produce el cambio más lentamente, requiriendo pasos pequeños a lo largo de todo el camino, desde el punto A hasta el punto B. Si te sientes frustrado con el ritmo del cambio, pregúntate, ¿no es el cambio lento mejor que lo que he experimentado anteriormente? ¿Que es ningún cambio en absoluto? Un divertido ejemplo de esta estrategia procede de una mujer que se crió en Inglaterra. A los 13 años se dio cuenta de que las 4 cucharaditas de azúcar que ponía en su té a diario no le estaban haciendo ningún favor a su organismo. Con voluntad y autocontrol fue capaz de eliminar 3 de las 4 cucharaditas, pero la costumbre de echar esa última cucharadita de azúcar era obstinada. Cuando se percató de que su voluntad no era lo bastante fuerte como para resistirse a la cucharadita en cuestión, la sostenía y trataba de quitar solo un granito de azúcar antes de echar el resto en el té. Al día siguiente trataba de quitar 2 granitos de azúcar de la cucharadita antes de echar el resto en el té. Así continuó quitando 1 a 2 granitos cada día. Tardó casi un año en vaciar la cucharita. Tenía 45 años cuando contó esta historia y seguía tomando su té sin azúcar. Listo, creo que quedamos ahí. Sí, Perfecto, perfecto. página 66. Para mañana. Le cuento que me encantó ese capítulo de hoy, la lectura de hoy me encantó, me fascinó. Y sobre todo las primeras preguntas. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Hacerse esas preguntas una por una, así como el que le iba quitando granito a granito a la cucharilla el azúcar. Fíjate, Ilvita, que nosotros conocimos de esa palabra Kaizen hace rato, pero desafortunadamente cuando la aprendimos fue una cosa pues como muy pasajera, o sea, realmente no se profundizó ni se profundizaba en ese tema. En absoluto. Lo repetíamos como torras, el Kaizen. Sí. De hecho le colocamos al equipo un nombre así como referido con el Kaizen, ¿te recuerdas? Y creo que era por Miguel Ángel Cornejo, que fue el que aprendimos esa palabra. Sí, mejora continua. Ajá. Sí, la mejora continua. Lo único que sabíamos era eso, que Kaizen significaba mejora continua, pero nunca estos ejercicios tan mínimos, tan increíbles, porque por lo menos esa ¿cuál fue la que dice ahí bueno, por lo menos la del hilo dental, un solo diente? Entonces, ¿qué tal si hubiéramos hecho eso con un solo día, un solo cliente? ¿Cómo estaríamos hoy? O sea, en crecimiento esto, increíble, con todo el poco de tiempo. O sea, de locos, eso del pasito a pasito, increíble. Pues la verdad que hasta ahora estábamos preparados para recibirlo de esa manera que lo estamos recibiendo. Sí, porque por la misma búsqueda que tenemos de lectura y de eso, ya tenemos la conciencia y la preparación para entenderlo. Si no hubiéramos pasado volando por encima. Correcto. Sí, entonces, seguro. Qué maravilla. Ahora es aplicarlo, porque ahora le captamos más. O a lo mejor en ese momento hubo la información, pero no la captamos, no la agarramos porque nuestro cerebro no estaba tan abierto y cuando tenía la información que tenemos ahora. De ahí la gran importancia de leer. Qué poderoso es leer. Porque cuando tomamos un libro y otro libro y otro libro y otro libro, ya nosotros vamos captando mejor. Bueno, en eso sí hemos hecho un Kaizen. Sí, verdad que ha sido maravilloso todo este tiempo estar en esa mejora continua con respecto a la lectura. Sí. Espectacular. Gracias, familia, por la posibilidad, la oportunidad. Gracias, Yolandita. Excelente tu lectura. Muy bien. Excelente. Se hace buen equipo. Sí, están nominadas para el elenco de lectura diaria. Mientras lo podamos, con muchísimo gusto. Me encanta. Lo hicieron súper bien, felicitaciones. Qué entonación, qué fuerza que le ponen a la lectura. La felicito. Ahí vamos en la práctica también.
Felicitaciones, eso está bien, que se nos una ese equipo así de lectura, que tengamos en la semana ese apoyo. Genial, genial, de verdad que sí. Y haciendo, en la lectura es eso, es como ir practicando el método Kaizen. Si ustedes miran, por lo menos, bueno, que no se pudo 2, 3 veces a la semana, pero se empieza una mañana, empecemos una mañana. Con un parrafito. Así entre dos, yo creo que todos aquí podríamos aportar ese granito de arena en ese equipo y todos vamos adelante. Cucharita de azúcar. No, un granito a la vez, un granito a la vez. y vamos a acabar con todas las gordas que hay por allá a los alrededores porque le vamos a aplicar el Kaizen. Así Vamos a hacer seguro. lo mismo que le hicieron a Juliet. Sí. Ajá. Una sola marchita en un minuto, marchita en un minuto. Sí, pero con nutrihábitos, Ah, nutrihábitos. sí, claro, espectacular. Y es sí, que no así. conocían el hilo dental glister, y si no, Ajá, correcto, les encantaría. Feliz día, familia, les quiero mucho, un feliz abrazo. día para todos, éxitos, bendiciones. Nos espera un día Gracias, maravilloso. gracias. Bueno, felicidades a Papá Dios. Felicidades.